Finalmente llegamos al último capítulo del libro, capítulo 20, elementos finales de control, que son básicamente las válvulas de regulación. Ya sabemos que la válvula es el elemento final de control más frecuente en la industria. Sabemos que el caudal volumétrico que atraviesa una válvula es proporcional a la raíz cuadrada de la presión por una constante que es el KB o KBS de la válvula. Ya vamos a ver la diferencia entre ellos. Existen válvulas para cubrir distintos tipos de aplicaciones industriales, ¿no? Desde grandes caudales, como esta que vemos acá, miles de metros cúbicos por hora, a estas válvulas de mililitros por hora, digamos que realmente son gotitas por minuto. Válvulas para fluidos viscosos, para fluidos en suspensión, con sólido en suspensión, a muy alta o a muy baja temperatura, pero más allá de todo eso, todas las válvulas tienen dos elementos básicos, un actuador y un cuerpo. El cuerpo es donde se encuentra el asiento de la válvula y el obturador, que es el encargado de modificar el área, el estrangulamiento de la corriente de fluido y modificar entonces la caída de presión y consecuentemente el caudal que la atraviesa, y el actuador, que es el encargado de mover el vástago del obturador para producirle los cambios. La válvula globo es la válvula más utilizada para control de procesos. Existen de uno y de asiento simple o de asiento doble. El asiento, si pueden recordar, es la zona en donde justamente se asienta mi obturador, produciendo la apertura o el cierre de la válvula. Este tipo de válvula, como vemos acá, tienen doble asiento. La ventaja de una válvula doble asiento es que la válvula de abajo, el asiento de abajo en general ayuda a reducir la fuerza que se tiene que hacer en el actuador a la hora de abrir o cerrar la válvula. Fíjense que aquí, al atravesar el fluido, la misma presión ayudaría a mover esta parte del vástago hacia abajo para mantenerla cerrada. En cambio, cuando tengo una válvula de asiento simple, todo el fluido, toda la presión del fluido está permanentemente intentando abrir la válvula, por decirlo de alguna manera. Bien, esas son las ventajas que tiene el doble asiento respecto al simple. Bien, acá también podemos ver los otros elementos, son bueno, el cuerpo propiamente dicho, que es todo esto, generalmente es de fundición. Acá tenemos la cabeza de la válvula con los sellos, que pueden ser estopadas, bueno, anillos O-ring, etc. El vástago y bueno, los tornillos o los bulones para el cierre de este cabezal. La válvula mariposa es otra de las válvulas que se puede utilizar también en control de proceso. Es muchísimo más económica que la válvula globo, sin embargo, no tiene lo que se denomina buena rangeability, que sería buen rango de control de caudales. Es una válvula que pasa de estar completamente cerrada a ángulo, digamos, cuando la mariposa está totalmente perpendicular al flujo, a estar totalmente abierto el caudal cuando ésta se movió un par de grados. ¿Bien? Por eso es que no permite mucho control. De todas maneras, cuando se tratan de líquidos con sólido en suspensión, las válvulas mariposas son muy efectivas. ¿Ven? Estas imágenes les muestro algunas válvulas mariposas automáticas, porque eso que está ahí es una válvula manual. Estas serían válvulas automáticas, en donde podemos ver que tienen distintos tipos de actuadores. Este es un actuador eléctrico, este es un neumático, y este es un neumático pero a pistón, en donde podemos ver, bueno, toda la neumática con el adaptador, con el transformador convertidor de señal eléctrica a neumática para, bueno, en ambos casos, para poder controlar la apertura de la válvula. Bueno, acá vemos una válvula mariposa gigante, ¿no? Una compuerta directamente sería. Imagínense que entonces la fuerza que necesitamos para abrir cada una de estas válvulas depende del tamaño. Otras válvulas que se podrían utilizar en control, pero que se las trata de evitar, son las válvulas esféricas. Son malísimas, es la verdad. El problema está en que no tienen, no tienen rangeability. Ahí está al revés, acá tienen un KB inferior, está al revés todo, el texto. El rangeability es mucho menor, o sea, tiene un rango de control de caudal muy malo.
pasan también de estar completamente cerradas a estar completamente abiertas en un par de milímetros o de grados de apertura del eje de giro del orificio. Lo que sí son las únicas que permiten trabajar con sólidos en suspensión de altas concentraciones, inclusive erosivos, porque al ser una esfera, esta esfera tiene dos anillos plásticos, generalmente de teflón en los extremos, que son los que permiten la autolimpieza del elemento y los sólidos no pueden meterse ahí adentro, ¿bien? Entre el asiento y el obturador. Aquí tenemos, bueno, esta es la válvula esférica habitual, comercial, que tenemos en casa para abrir y cerrar el paso de agua, y esta sería una válvula esférica industrial, con su actuador, en este caso pareciera hidráulico, no neumático. Bien, característica de caudal de una válvula. La característica de caudal de una válvula está ligada a la geometría del obturador y del asiento. O sea, dependiendo cuál es la forma que tenga el obturador y el asiento de la válvula, va a ser la función. O sea, ¿la función qué es? Es la relación que hay entre el caudal que atraviesa la válvula respecto de la posición del vástago. Fíjense, podemos tener obturadores como este que está acá en válvulas de apertura rápida. Fíjense que apenas se desplaza hacia arriba, muy rápidamente ya deja abierto el área de flujo. Tenemos estas que son las válvulas lineales, estas se llaman de apertura rápida, estas que son las lineales, que me dan justamente una curva así, lineal, en donde a medida que aumenta la apertura, linealmente aumenta a medida que se aumenta la posición del vástago, en proporción aumenta el caudal, y tenemos las isoporcentuales que tienen curvas que ya las vamos más adelante, acá en un par de filminas más adelante, que tienen este tipo de forma, más parecida a las exponenciales. Bien, todo depende de la forma física que tenga el obturador. Las válvulas de control, a diferencia de las válvulas que ustedes vieron para otras asignaturas, las válvulas de control en general presentan la capacidad de poder cambiarle sus obturadores. E inclusive a veces el obturador trabaja en conjunto no solo con el asiento, sino también con la denominada canasta, que es este elemento que está acá, que permite también modificar el tipo la característica de la válvula, se llama característica inherente de la válvula. Bien, entonces algunas válvulas, en vez de tener como este que les mostré acá, obturadores de distintas formas, tienen un único obturador con esta forma y las distintas canastas nos permiten modificar los caudales justamente por la diferencia en las formas de los orificios de las canastas. También existen canastas como esta que está acá, que son especiales para cuando trabajamos con fluidos supercríticos, a velocidades supersónicas, como el vapor de agua, que me produce una reducción del ruido, ¿no? Las válvulas a veces, si no tienen estas canastas, hacen un ruido que es insoportable. Hay que andar con sordinas para poder soportar el ruido que hacen las válvulas.